Bendiciones, hermanos, donde quiera que se encuentren el día de hoy. Estamos muy felices. Nos acompaña la hermana Julie Trimer, que nos ayudaba por tantos años, desde que llegamos aquí, casi aquí a Minnesota, con la guitarra, en la alabanza. Entonces, recientemente dejó de venir, pero aquí está con una visita muy especial hoy. Hermanos, ayer celebramos lo que llamamos aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia, 4 de julio, con cohetes y toda la cosa. Pero hoy vamos nosotros a celebrar una independencia muy grande, hermanos, que Dios nos concedió en el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Él es, hermanos, para nosotros nuestra salvación, nuestra liberación, y Él es quien quita las cadenas de nuestra vida. Alabemos, hermanos. Así es tu nombre. Alábale, su nombre es grande. Por eso más de cada día sobre sin acelerar. Nuevo resplandor en esta ciudad. Como el mar muestra su poder, así mostrarás poder y tu verdad todo será. Así es tu nombre, Dios poderoso. Alábale, hermano. El verdadero, sublime Cordero, que por amor en la cruz yo puedo saltar, Aleluya. puedo brincar. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos en ti. Nadie como tú, Señor. Bendito tu nombre. Y es por amor que te alabo, Jesús. Dale gracias al Señor donde quiera que te encuentres hoy, porque Dios es nuestro Salvador. Ha enviado un poderoso Salvador en la casa. Aleluya. Contra guerra, tus pies de la cruz derramarás. Gracias, tu perdón. Gracia y tu perdón nos cubrirá. Como hace ríos. Como hacen ríos donde hiciste sequedad, reflejarás. Ríos vendrán, hermanos. Ríos vendrán y quitarán la sequedad. Así es tu nombre, Dios poderoso, el verdadero, sublime Cordero, que por amor en la cruz yo puedo saltar, yo puedo brincar. Aleluya. Gracias, Señor, por esta libertad que nos has dado. Gracias por estos ríos de agua viva que fluyen por tu pueblo. Yo puedo saltar, yo puedo brincar, y es por amor que te alabo, Jesús. Yo puedo saltar, yo puedo brincar, y es por amor que te alabo, Jesús. Señor, te alabamos en esta tarde porque no hay nadie como tú, Señor. Miramos tu majestad y nos quedamos agradecidos, asombrados, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Voy a leer un texto, hermanos. En Romanos dice la Biblia que nosotros andábamos tercos, rebeldes, se podría decir independientes de Dios. Pero nosotros pensando, creyendo que éramos nosotros independientes y libres, realmente éramos nosotros esclavos del pecado, esclavos del diablo mismo. Dice en Romanos 6:16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hermanos, la obra de Cristo realmente
hace que podamos tú y yo declarar nuestra independencia para vivir vidas sirviendo al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Adoremos, hermanos, Él está aquí con nosotros. Ven, Espíritu, ven. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Haz lo que quieras hacer. Dice la Escritura, allí hay libertad. Aleluya. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Diga al Señor, abre los cielos, Dios, Los cielos, Dios, y que haga sobre mi vida, Señor, sobre mi familia, abre los cielos, sobre mi iglesia. Abre los cielos, Señor, sobre nosotros. de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Siente la paz del Abre los Señor cielos, inundar tu corazón. Recibe del cielo la paz para tu situación ahora, hermano. Ven, Espíritu, ven. Es la promesa de Dios sobre tu vida, hermano. Haz lo que quieras hacer. Derrama. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Toma todo el control. Toma todo el control de esta nación. Toma esa nación, hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que se abren los cielos, Dios, toma todo Señor, el toma control de nuestras vidas. Abre camino delante de nuestros pies para que te agradamos, Señor, en todo. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu liberación en nuestra vida. Gracias por tu poder, por tu promesa. Ayúdanos, Padre. Abre los cielos, Abre los cielos, Dios. y que caiga tu lluvia. Sabes, hermano, Dios cumplirá con esta buena promesa en tu vida. Él traerá refrescura a tu vida, refrigerio a tu alma. Que Él nos ama, hermanos. Su poder se desata a nuestro favor hoy. Él está aquí, hermanos. Adoremos. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia
Señor, eso es lo que queremos en esta tarde, Señor. Que abres los cielos sobre nuestra vida. Señor Jesucristo, el Señor nuestro, hablaba de esta gran promesa que tenía que venir, un consolador, que estaría siempre con nosotros los que creemos en Él. Y que Él, dice el apóstol Pablo, viene siendo la garantía de lo que viene después. Que hoy hay un pedazo del cielo que nosotros vivimos en nuestros interiores. Señor, te pedimos, Señor, más de tu presencia, más de tu Espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, que hagas tu obra en nuestra vida. Por encima de todo, Señor, no dejes de mirarnos con esos ojos de gracia, de misericordia, de amor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Estamos a la expectativa, Señor, de tu mover en nuestra vida hoy, en este servicio y siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero que hayan gozado en la alabanza al Rey. Estamos muy contentos, hermanos, que Dios nos atiende en estos días, como en todos los días en nuestra peregrinación aquí en el mundo, hermanos, y nos da libertad. Feliz Día de la Independencia a todos ustedes que están en Estados Unidos. Yo sé que cada país tiene su día de independencia. De hecho, en Estados Unidos, obviamente, fue ayer, 4 de julio. México, el 16 de septiembre, celebra. Guatemala, El Salvador y Honduras, el 15 de septiembre es cuando celebran su día de independencia. Venezuela, el 5 de julio, muy cerca de la celebración de Estados Unidos. De hecho, es el día, es hoy. Entonces, felicidades, ojalá hayan gozado ustedes que están en Estados Unidos y Venezuela. Sabemos que hay muchos problemas políticos en Venezuela y nuestras oraciones están ahí con los hermanos de ese país también. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y de nuestra confesión de independencia que nosotros declaramos siendo cristianos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Trinity. Aquí estoy con mi esposa, Tere y yo. Hermanos, Dios nos quiere liberar. De hecho, para eso es la obra de la cruz. El mensaje de la Biblia es liberación en Dios. Y pues tenemos mucho de qué ser liberados hoy en día. Obviamente es muy claro, hermanos, que hay estrés, hay injusticias, hay tantas cosas, hermanos, donde se requiere de la liberación de Dios. Y nosotros estamos quizá clamando por una independencia, clamando por una solución, una salvación en medio de todo esto. Y el tema de hoy va a ser precisamente eso, clamando por una independencia de nuestra esclavitud, hermanos. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dios quiere que nosotros lleguemos aún hasta aquí en cuestión de nuestra esclavitud en este mundo. Hermanos, es increíble el efecto que tiene el pecado sobre el ser humano. En todos sus resultados, los efectos secundarios, los efectos directos sobre nuestra vida, nuestro destino, hermanos. Y en gran parte lo que estamos hablando cuando hablamos de independencia con Dios es que nosotros estamos hablando de su liberación de nuestro pecado. Tanto el vicio del pecado, el jale del pecado, la fuerza del pecado en nuestra vida, como también los resultados del pecado, el castigo del eterno que viene sobre lo que llama la Biblia hijos de desobediencia. Y hermanos, gracias a Dios que tenemos esta libertad en Cristo Jesús. Yo te digo hoy, querido hermano, querido amigo, que tú tienes libertad, aunque quizá nadie de nosotros hayamos disfrutado plenamente de esa libertad, porque tiene dimensiones enormes, hermanos. Pero debemos de procurar cada vez más libertad en el Señor Jesucristo. Aquí en el mismo capítulo de Gálatas 5, versículo 13, dice, ustedes han sido llamados a ser libres.
Hermanos, no hemos sido llamados a achicarnos, no hemos sido llamados a una vida miserable. Hemos sido llamados a ser vencedores y, como dice en Romanos 8, más que vencedores. Una descripción muy amplia de esta obra de Cristo de liberarnos se encuentra en Romanos capítulo 6, donde dice en el versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Hay que ser rebeldes en cuestión, hermanos, del pecado en nuestra vida. Hay que ser rebeldes, hay que trazar líneas en cuestión del efecto y del poder del maligno en nuestras vidas. Hay que declarar una independencia. Dice en el 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así es nuestra declaración de independencia, hermanos, donde entendemos que Dios nos da el poder para superar el pecado y nos declaramos por medio de la fe libres de ese efecto en nuestra vida. Y así quedamos libres para servir a Dios. El capítulo 7 sigue con este mismo tema y habla acerca de usando una ilustración del matrimonio, donde dice que una persona en una relación difícil e injusta, solamente mediante la muerte está liberado de esa relación injusta, difícil. Y aquí está diciendo que Dios ha proveído para todos los cristianos un divorcio divino o una separación permanente al pecado, de la misma manera que una pareja ha batallado por muchos años en un matrimonio, pero con ese compromiso legal sigue y sigue y sigue. Hermano, tú no tienes que seguir con esos vicios en tu vida, no tienes que seguir con esa tormenta y con esa mala conciencia en tu vida. Romanos 5 dice que hay paz con Dios para aquel que recibe esta liberación por medio de Jesucristo. Y de eso se trata. Voy a usar una ilustración hoy en esta plática para que entendamos bien el concepto, hermanos. La ilustración que Dios mismo pinta del libro de los jueces, donde Dios mandó una y otra persona, libertadores, para que el pueblo de Dios trazara una independencia de sus enemigos que los agobiaban y que los debilitaban y que los empobrecían. Y de la misma manera que Dios quiere que hoy los cristianos tracemos líneas para decir, libre soy en Cristo Jesús. Cristo es nuestro libertador. El libro de Jueces tiene toda una serie de libertadores y están mencionados varios de ellos en el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Y quisiera leer esa sección, está en Hebreos 11:32. Aquí dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Barak, Sansón, la mayoría sabemos de Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. David fue un rey, obviamente, no fue uno de los jueces. Samuel fue el último juez y el primer profeta de Dios, hermanos. Aquí dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Alcanzaron lo prometido, hermanos. Las promesas de Dios nos animan a declarar nuestra independencia en contra del diablo y su fuerza en nuestra vida. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy en nuestra vida. Dios quiere que hoy nosotros sintamos libertad, poder, victoria en Él. Hermanos, hoy este video
está en Premiere, que quiere decir que pueden postear ahí comentarios, pueden compartir este video si viene siendo una ayuda, un ánimo para ti en tu vida. Te animo a que lo hagas. Ya sabemos que hay muchas noticias hoy en día que pues terminan estresando más y terminan esclavizando más la mente y el corazón. En Cristo Jesús hay libertad para poder vivir vidas victoriosas. Y de eso se trata ser cristiano, hermanos. Aleluya. A veces nos pasamos de rebeldes. Dios quiere que tengamos coraje para lo bueno, pero que no seamos rebeldes, hermanos, hacia Él. Y realmente eso quizás sea gran parte del problema. ¿Por qué no nos declaramos libres, independientes del pecado y del diablo en nuestra vida? A veces, hermanos, es porque no estamos dispuestos a ser obedientes a Dios. La Biblia habla de eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Jueces, el libro que vamos a mirar, hablaba de una psicosis entre el pueblo, una situación donde la gente no obedecía a Dios. Y hay una frase que se repite en Jueces. Voy a leer de Jueces 17:6. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Hermanos, es una plaga eso, y fue una plaga que provocaba ciclos de desobediencia, esclavitud, clamor y por fin liberación en el libro de Jueces, una y otra vez. Pero la causa, hermanos, de ese problema, de ese ciclo vicioso, era precisamente que cada quien hacía lo que le pegaba la gana. Cada quien, según entendía la situación, así vivía. Y no tenían un rey ordenado por Dios. Nosotros tenemos a un rey, los cristianos, hoy. Es el Señor Jesucristo. Y nosotros no tenemos que imaginar el camino que vayamos a tomar, sino que Dios nos dirige, abre camino delante de nuestros pies. El que aprende la obediencia es una persona apta para declarar su independencia del pecado y de la esclavitud, de las cadenas que todos nosotros tenemos. En Cristo Jesús hay libertad. Vamos a repasar algunos de estos famosos libertadores en el libro de Jueces, que algunos de los cuales están mencionados en Hebreos 11. Otoniel es el primero de los jueces que vamos a mencionar. Y hay una frase que se repite aquí que quiero que nosotros entendamos. Es una frase, hermanos, que dice que Otoniel en sí era una persona normal. De hecho, todos estos jueces tuvieron debilidad y hasta ofensas delante de Dios. Está registrado, hermanos, debilidad moral en sus vidas. Pero lo que sí tuvieron, hermanos, es que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos lograban la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, lograban los fines de Dios mediante la presencia de Dios en sus vidas. Voy a leer de Jueces 3:11, donde dice, 10, Jueces 3:10. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán, Risatayim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Hermanos, ¿qué fue la diferencia en esa persona Otoniel? Pues la diferencia en su vida era que el Espíritu de Dios vino sobre él y ya quedó libre el pueblo de Dios. Padre de familia, cristiano, donde quiera que andes, en cualquier influencia que Dios te haya dado, tu situación, tu entorno, allí Dios quiere que Él venga sobre ti, su Espíritu Santo que pose sobre ti y que tú seas un agente de liberación, tipo caudillo a la persona a tu alrededor, comenzando contigo mismo. Otro es Débora y Barak. Débora fue una mujer y ella llevó la palabra de Dios a Barak. Barak está mencionado también en Hebreos capítulo 11, a pesar de que fue un cobarde. Pero aquí dice
En Jueces 4:8, Barak le dijo a Débora, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Él no aceptó que debía de levantarse y trazar líneas y llamar al pueblo a la victoria. Pero con la ayuda de Débora, él lo logró. Entonces se formó un equipo entre la profetisa Débora y ese caudillo que Dios levantó con su llamado. Y ahí en el capítulo 15 vemos que hay un canto de Débora que aparece en este capítulo. Y es algo hermoso en el versículo 15. Habla de un cántico que levantó hablando de cómo Dios libera al pueblo cuando Dios está con ellos. Y hermano, eso es lo que nos hace falta hoy. Basta, hermanos, con tanta confusión en el corazón, en la mente, tanto dolor. Basta, hermanos, con esas tendencias que nos llevan a comportamientos. Parece que no podemos cambiar. Dios nos quiere liberar, hermanos. Y Él está con nosotros. Su promesa está sobre nosotros. Gedeón es el que sigue, capítulo 6, versículo 12. Y Dios se le apareció y dijo en el versículo 12, el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. El Señor está contigo, y le dijo algo también a un cobarde que se llamaba Gedeón. Guerrero valiente, le dijo. ¿Sabes, hermano? Si tú te acercas a Cristo, en Cristo eres valiente, eres vencedor, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Escuchen esta frase en el versículo 34. Entonces Gedeón, Jueces 6:34, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, todo cambia. Porque el Espíritu trae libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y eso es lo que Dios concedió en estas épocas de liberación. Pasaban años, a veces 40 años, a veces 18 años, diferentes términos de años de esclavitud antes de que el pueblo de Dios se despertara en el libro de Jueces. Pero ciclo tras ciclo tras ciclo, Dios demuestra que el que se acerca, el que cree en el llamado de Dios, en la presencia de Dios, recibe libertad en el Señor. Otro fue Jefté, también mencionado en Hebreos 11, el texto que leímos ahí. Dice aquí en el versículo 11:29 de Jueces, entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galad, y Manasés pasó por Mizpa de Galad, y desde ahí avanzó contra los amonitas. Ellos estaban agobiados, esclavizados, aterrorizados por los vecinos que los tenían aterrorizados por sus ejércitos. Pero se levantó Jefté, poseído por el Espíritu del Señor. Al igual tú y yo, hermanos, tenemos que trazar líneas, tenemos que hacer declaraciones, compromisos internos delante de Dios para decir las cosas tienen que cambiar, las cosas cambiarán, porque el Espíritu de Dios está conmigo. La promesa de Dios está sobre mí. Sansón es el más famoso. La Biblia habla seguido de Sansón recibiendo el poder del Espíritu del Señor sobre él para lograr tantas cosas. Mató a un león en el capítulo 14, mató a 1000 con una quijada de un burro en el capítulo 15, cazó a 300 zorros, los amarró en pares con antorchas para quemar los sembradíos de los enemigos, de los filisteos. Se llevó las puertas de la ciudad de Gaza, de un pueblo filisteo, de los enemigos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Pero Jueces 14:6 da el porqué detrás de estas victorias. Dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón.
Hermanos, eso es lo único que falta para que tú y yo andemos en libertad. Es que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, que descienda sobre nuestras vidas, que las promesas de Dios sean creídas por nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros veamos con nuestros propios ojos la intervención de Dios en nuestra familia, en nuestro propio corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de mirar esta vida. Como ven, un año antes de que se firmara la Declaración de Independencia en 1776 en Estados Unidos, hubo uno que no se conformaba con la opresión debajo de la cual vivían en ese tiempo. Y él hizo una declaración famosa. Vamos a mirar esta declaración, porque estamos hablando hoy de trazar líneas, de decir hasta aquí. Dijo Patrick Henry, dijo un año antes de firmarse la Declaración de Independencia, cuando apenas se desataba la guerra de la independencia. En la vida tan querida o la paz tan dulce como para ser comprada al precio de las cadenas y la esclavitud. A ver, contesten, hermanos. ¿A poco nosotros tenemos que comprar la vida a costo de la esclavitud y las cadenas? Dijo, no lo permitas, Dios Todopoderoso. No sé qué curso pueden tomar los demás, pero en cuanto a mí, dame libertad o dame muerte. Y se ha convertido en un dicho famoso, esa última parte de su declaración de Patrick Henry. Y se repetía después en muchas ocasiones cuando era necesario nuevamente trazar una línea. Hermanos, al repasar el libro de Jueces, al mirar el capítulo 11 de Hebreos, al mirar la provisión que Dios nos ha dado, que es la fe en Cristo Jesús, el último y el mejor, más poderoso libertador que existe. ¿Cómo no debemos, tú y yo, hermanos, salirnos de esas cadenas, salirnos de esa esclavitud para tomar nuestra propia declaración de independencia del diablo? Ya basta nuestra independencia alejados de Dios. Ahora busquemos un compromiso con aquel que ofrece liberar por completo nuestras almas y estaremos en paz. Romanos 8:31 tiene toda una serie de declaraciones de fe que tú y yo podemos repetir y creer porque son promesas. Romanos 8:31 dice que en tu guerra, en mi guerra, dice aquí, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Tú crees esa declaración, hermano? ¿Tú crees que tú estás fortalecido con Dios para lograr los fines de liberación y salvación que Dios tiene para ti en tu vida? Créelo, hermano. 37 dice, sin embargo, en todo esto, en todas las tribulaciones, mires alrededor y no va tan bien. Dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos, apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El cristiano que tiene fe repasa estas condiciones de nuestra salvación, esas realidades, estas promesas. La fundación, hermanos, de nuestra liberación es la palabra, la promesa de Dios en nuestra vida. Podemos andar libres. Gálatas 2:20 ahora no solamente es una
declaración de fe, más bien es una declaración de entrega a Dios, donde ya cambiamos de capitán, donde ya cambiamos de amo, donde cambiamos de propietario. ¿A quién pertenezco yo? ¿A quién le debo lealtad? ¿A quién serviré con mi vida? Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es Gálatas 2:20. Y debemos, los cristianos, tener este compromiso a nuestro capitán victorioso. Él todo lo dio por nosotros. Y nosotros debemos de vivir en esta independencia, vinculados con su victoria, con su promesa, con su poder, hermanos. Y así con el destino que Él nos ha prometido. También ahí en Gálatas capítulo 5 hay otra declaración muy parecida, hermanos, donde la mirada está clavada en la obra de Cristo a nuestro favor. El 6, capítulo 14, Gálatas 6, 14 dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Estas sí son declaraciones, hermanos, de independencia, donde nos vinculamos, nos entregamos, nos comprometemos con nuestro Salvador y le decimos, lo demás queda para atrás. Yo le serviré, yo recibiré su victoria, se me caerán las cadenas, se me vendrá una paz que no da este mundo, porque Jesucristo es quien da la salvación. Hermano, eres más que vencedor, mucho más en Cristo Jesús. Eres coheredero con Cristo. Tú tienes todo lo que necesitas para vivir una vida tranquila en su presencia. No solo tranquilidad, sino Dios te proporciona el coraje necesario para que tú traces esas líneas para separarte de las cadenas que tú tienes. Hermanos, vamos a orar y así encomendamos esta hora al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu promesa en nuestra vida. Declaramos hoy que somos más que vencedores por aquel que nos amó, que por la cruz nosotros hemos recibido un nuevo compromiso, que por Cristo Jesús se nos caen las cadenas y hoy somos declarados por Dios mismo, libres, liberados. Gracias por lo que nos das y por lo que nos darás. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Termino con un texto, hermanos, muy conocido entre los hermanos, pero tiene que ver con este día de independencia para ti y para mí en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:17, ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Te declaro libre en esta tarde por la palabra de Dios. Recibe su Espíritu, clámale, acércate. Dios nunca rechaza a la persona que se humilla, que se postra en su presencia. Ocurre, salva. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu majestuosa obra en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos, que pasen una semana de gran bendición. Favor de postear peticiones de oración. Hemos recortado tantito el tamaño de este servicio hoy por la situación de las vacaciones. Nosotros también andamos en la calle un poco visitando a nuestro hijo Pablo, que está estudiando. Y pues bendiciones, hermanos, mantengan en alto la palabra de Dios y así mantendrás en alto tu frente a todos los problemas en esta vida. Bendiciones.